Sí, buenos días a todos, hermanos. Me da mucho gusto verlos y estar de nuevo con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 de Tito. Sabes, hermano, hoy vamos a iniciar la predicación expositiva de la carta de Tito. Y para eso quisiera primero hacer una introducción a la Biblia, o a la carta, más bien dicho. Y al terminar, yo creo que oramos para iniciar el sermón. Primero vamos a ver la presentación a la carta. Mira, el propósito de esta carta es para asesorar a Tito en su responsabilidad de su... Okay. Entonces inicia otra vez. ¿Eh? Bueno, está bien. Y buenos días a todos, hermanos. Vamos a iniciar hoy la predicación expositiva de la carta de Tito. Vamos a ver la presentación. Y mira, el propósito de esta carta era asesorar a Tito para su responsabilidad que le iban a ser encargadas de las iglesias de Creta para que él las supervisara. Él iba a ser encargado de acomodar o de completar lo que faltaba en cada iglesia de esta isla llamada Creta. Y él iba a ser dejado por parte de Pablo. Pablo se encargó de enseñarle o prepararlo, digámoslo de una manera. Y entonces era tiempo de que Pablo iba a dejarlo ya encargado, porque quizás él tenía que salir, o más bien iba a partir de ahí. Y esta carta se escribió alrededor del año 62, entre el 62 y 64 después de Cristo. Probablemente se escribió desde Macedonia cuando Pablo viajó entre su primero y segundo encarcelamiento romanos. O sea, cuando lo encarcelaron por primera vez y la segunda vez en ese intermedio, fue cuando fue escrita esta carta. Pero sabes también, a lo que se comenta es que entre cuando se escribió esta carta fue a mediados de la carta también de Timoteo. Ya ves que hay primera y segunda de Timoteo. Al parecer ese fue el orden, primera de Timoteo, luego Tito y luego segunda de Timoteo. Entonces, como Pablo sabía que la iglesia debe ser edificada sobre Cristo y no sobre el hombre, entonces por eso él quiere fundamentar o deja a Tito para que él se encargue de que todo siga. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que en cualquier momento él podía morir. Entonces, por eso prepara discípulos, prepara, digamos, líderes para poder darle responsabilidades y poder él ya ahora sí decir, Señor, pues aquí estoy, a la hora que tú quieras me puedes llevar. Entonces, ese era uno de los motivos por el cual capacitó líderes, y en este caso líderes jóvenes, hermano, para aquellos que crean que el ser joven no cuenta mucho y de decir, pues solamente hasta que ya esté grande. No, hermano, este Tito también era joven. ¿Sabes? Ahora sí, hermano, vamos a introducirnos al sermón. Esta nada más fue una introducción a la carta a Tito. Pero ahora sí, antes de iniciar nuestro sermón, vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, estamos aquí en su presencia, mi Señor, para que usted sea glorificado, usted sea exaltado, mi Señor, y a la vez usted también, si es su voluntad, obre en la iglesia, que usted use mi boca, use mis labios, Señor, para poder anunciar a la iglesia, Señor, un mensaje el cual usted quiere que lo hagamos, Señor. Bendíganos, Señor, con un buen mensaje, bendiga mis labios, quite palabras torpes, palabras ofensivas, y ponga solamente palabras de edificación, Señor.
Le pedimos esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermano, el título de mi sermón es Un excelente colaborador. O sea, vamos a hablar acerca de qué es un colaborador, hermano. Un colaborador es alguien que trabaja junto con otros para lograr un objetivo en común. Eso es un colaborador, alguien que se pone a trabajar, digamos un grupo o ya por lo menos dos personas ya se ponen a trabajar juntas en colaboración para lograr un propósito o una meta. ¿Sí? En este caso, un colaborador trabaja en equipo con otros, compartiendo ideas y esfuerzos para alcanzar metas en común. Por ejemplo, en las hermanas que están preparando el escenario o el ambiente para la reunión de mujeres que van a tener, hermanas, ese es un colaborador que se junta entre varios para organizar, para planear, para estructurar, que todo quede bien, que ya esté, que no salga, digamos, al ahí se va, sino que están colaborando en un propósito, en un plan, para que llegue ese propósito o digamos, ese sentido a buen término. Eso es un colaborador, hermano, o así trabaja un colaborador en equipo con otros. También la colaboración implica comunicación efectiva y coordinación entre los miembros del equipo. O sea, platicar, ponerse de acuerdo. Eso implica también la colaboración. ¿Sí? O sea, yo no voy a colaborar con otros, pero yo por mi lado y ellos por su lado. Eso no es colaborar. Eso es hacer lo que a mí me da la gana. Y no, hermano, la iglesia necesita colaboradores que colaboren con la iglesia para un propósito. Entonces, el colaborador debe de platicar, ponerse de acuerdo y hacerlo todo para un bien común. Los colaboradores se apoyan mutuamente para superar desafíos y otros objetivos. O sea, ayudan en lo necesario. ¿Sí? Si alguien, digamos, están colaborando, hermana, vamos a traer recuerdos. Hermano, ¿qué le parece? Yo pongo en los platos, yo pongo algo que esté haciendo falta. Eso es un colaborador que está apoyando en lo necesario, en lo que hace falta y ayuda, no nomás habla y dice, pues es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro. Sí, pero también se pone en su disposición a poner lo que falta. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a ir al texto. El texto es Tito, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor nuestro, o del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Sabes, hermano, como en toda carta, recordemos que esta también es una carta, la carta escrita a Tito. En toda carta hay un remitente y un, ¿cómo se llama el otro, hermano? ¿Cómo? Bueno, eso. Ahorita que lleguemos al segundo punto es el destinatario. En toda carta hay un remitente y un destinatario, ¿sí? Entonces, vamos a ver el remitente. ¿Quién es el remitente, hermano, en este caso? Es Pablo. Lo podemos ver del versículo 1 al versículo 3. Dice, Pablo tiene una peculiar manera de presentarte o de presentarse.
aquí se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Sí lo notaste, ¿verdad? En el versículo 1. ¿Sabes? El servidor o siervo es la palabra doulos. Es uno que se entrega a la voluntad de otro voluntariamente. O sea, lo que te quiero decir, hermano, que él cuando dice, yo, Pablo, siervo, está diciendo, yo, Pablo, me entregué como esclavo para ponerme al servicio de Jesús. Pero él lo hizo voluntariamente, hermano. O sea, no fue una imposición de alguien, no fue que le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Te vamos a encargar que tú sirvas al Señor y lo tienes que hacer a fuerzas o es un requisito para que tú puedas hacer o ser alguien. No, hermano, él quiso ponerse a la disposición de Cristo y decir, yo soy un siervo solamente de Cristo. Entonces él voluntariamente lo pone, él se pone en ese papel como un esclavo, hermano. Eso es lo que yo quisiera resaltar ahorita de Pablo, que él se pone a su disposición. Y todo esto va encaminado también, hermano, que él está enseñando a Tito con el ejemplo. Está diciendo, mira, yo me puse al servicio de Cristo. Yo por eso me autonombro siervo de Cristo. Y Tito aprendió muy bien, porque Tito está poniéndose a disposición de Pablo para llegar a una meta que es que se expanda el evangelio, que crezcan las iglesias, que pueda ser él encargado de varias cosas. O sea, él aprendió muy bien de su maestro. ¿Y qué más? Sabes, en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dijo esto? Pablo, hermanos. Fíjate la expresión que Pablo sale de su boca. Yo creo que sale hasta de su corazón decir, para mí el vivir es Cristo. O sea, ¿qué estamos entendiendo con esto, hermano? Que Pablo era su deseo, era su afán, era su llenura o su alimento, el servir a Cristo, que él dice, no, espérate, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, hermano, eso ya es ganancia. ¿Por qué? Porque él iba, si muere, pues va a ir allá con Cristo más pronto. Pero él, su vida, él decía, cuando estuvo en ese apuro o aprieto de decir, es que yo me quiero quedar con ustedes, pero también tengo el deseo ya de partir. Dice, no, pero si he de elegir y si me quedo con ustedes, yo prefiero vivir para Cristo. De esa manera él se entrega a Cristo, hermano, como un esclavo. Para él es su prioridad, es su vida. Yo creo que hasta se deleitaba a servir a Cristo. Al parecer, Pablo sabe entender que su vida es para servir a Cristo como un esclavo. Su vida es para servir a su amo. O sea, si lo vemos como un esclavo, su vida es para servir a su amo, que su amo es Cristo. Muy bien, hermanos. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí hemos entendido que la vida que Dios nos dio es para que le sirvamos? O sea, eso yo creo que deberíamos de tener en mente, hermano, porque también Cristo nos dio vida eterna, nos salvó, nos rescató para servirle a Él. Entonces debemos de tener en mente o esta convicción como Pablo, que hasta podamos también nosotros expresar esa frase y decir, para mí el vivir es Cristo. Tengo que decidir, si tengo que decidir entre una cosa y Cristo, yo prefiero a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo creo que de esa manera deberíamos, hermano, de tener en cuenta el propósito por el cual fuimos rescatados. Porque Cristo quiere que le sirvamos, hermano. No sé si vas comprendiendo el título de mi sermón. Un excelente colaborador. La iglesia necesita excelentes colaboradores.
que puedan decir casi lo mismo que Pablo. Para mí el vivir es Cristo. El servicio a Cristo se requiere de fe, ¿sí? Porque sin fe, hermano, dice que las obras son muertas. Se requiere decisión, se requiere disponibilidad. Y eso es lo que muchas veces nos falta, hermano. Hermano, ¿cómo ve? Es que yo no tengo tiempo. No, es que yo no puedo. O sea, muchas veces no hay disponibilidad. Servir a Cristo implica servir a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos los hermanos. En eso implica servir a Cristo. Cuando tú sirves a la iglesia, estás sirviendo a Cristo. Una vida en obediencia a Dios, tener un buen testimonio delante de la gente. Así podríamos decir como Pablo, soy siervo de Jesucristo. Si te fijas, Pablo tenía muy buen testimonio. Él podía llegar y presentar sus cartas de recomendación y decir, yo era esto, un asesino. Yo creo que todos conocemos la vida de Pablo antes de Cristo. Pero ahora él ya podía presentarse y decir, soy siervo de Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo, soy un esclavo de Jesucristo. Fíjate la diferencia. Eso es un buen testimonio, hermano. Pero nosotros, ¿cómo? No sé si somos capaces de presentarnos de esa manera, si tenemos de veras la conciencia limpia y de decir, no, yo soy un siervo de Cristo, de veras yo sirvo a Cristo cuando no estamos haciendo nada para Cristo. O sea, de veras, si vamos a presentarnos de esa manera, de veras que sea con una conciencia limpia y de veras decir, es que yo sí estoy sirviendo a Cristo. No nada más porque eso aprendí. Es muy diferente aprenderlo que hacerlo. Pero también se presenta como apóstol de Jesucristo y en pocas palabras, apóstol es un comisionado de Cristo. Entonces, todos sabemos, hermano, que Pablo fue comisionado a predicar a los gentiles para llevarles el evangelio. Eso fue la comisión de Pablo, el cual llegó a fundar muchas iglesias por predicar el evangelio. O sea, las iglesias no se nacieron solas a sí mismos, no se formaron solas. Hubo una labor atrás de todo esto. Por ejemplo, aquí esta iglesia, ¿cómo surgió? Si tú conoces la historia, vas a saber cómo surgió o nació esta iglesia. Hubo quienes dedicaron tiempo predicando el evangelio, quizás a tu colonia o estas colonias cercanas que rodean la iglesia, y de ahí empezó a surgir esta iglesia. Así Pablo tuvo que trabajar para que surgieran iglesias, hermano. Esa fue la encomienda que se le encargó a él. Pero ¿cómo describirías tu comisión, hermano, por Cristo? ¿Cuál comisión te encargó Cristo a ti? Porque Cristo nos da una encomienda. Por ejemplo, si ahorita estamos hablando de colaboradores, ¿tú crees que tú también fuiste o Dios te dio una encomienda que seas un colaborador de la iglesia? Yo creo que sí. Porque colaboradores nunca van a sobrar. Entre más colaboradores haya, es mucho mejor, hermano. Así sea en lo poco. Jesucristo no le interesa si sirves en lo poco o sirves en lo mucho. Él cuando dice, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, a él no le interesó que tú nada más trabajaste quizás en hacer el aseo, o sea, ninguna cosa que te sobresalió o que sobresaliste. No, simplemente te mantuviste en lo oculto, sirviendo a tu Señor, y eso es lo que va a tomar en cuenta Jesús, tu fidelidad, tu intención, para qué lo hiciste, por qué lo hiciste, si de verdad lo hiciste con fe, con amor, con dedicación. Hermano, muchas veces hasta el aseo se ve la diferencia. A mí me ha tocado ver que todavía llegamos y encontramos basuritas ahí regadas y dice uno, pues que no barrieron, que no hicieron el aseo, pero luego hemos llegado a ver que el salón está, hermano, hasta reluciente.
O sea, no sé si vas captando que cuando se da una tarea, una encomienda, decía la otra vez el hermano Paco, el pastor, decía servir a Dios con excelencia. Eso es lo que a Dios va a calificar, hermano. Tu excelencia, tu continuidad, tu fidelidad, que de verdad lo estás haciendo fielmente. Eso es lo que Dios quiere calar o quiere probar o quiere encomendar a cada cristiano, hermano, la fidelidad. También nosotros, hermanos, somos comisionados por Cristo. Por ejemplo, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esa es una encomienda que nosotros también tenemos, ir y predicar el evangelio. La forma que lo hagas está bien, hermano, pero el caso es cumplir con la encomienda que se nos ha hecho de anunciar el evangelio. ¿Fuimos comisionados a predicar el evangelio? Sí. Pero bueno, vamos a avanzar, hermano. El segundo punto es el destinatario. Ahora sí vamos a ver al destinatario, que es Tito. Esta carta fue dirigida a Tito. Él fue el destinatario. Y Pablo lo llama verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si te fijas, hermano, Pablo lo nombra verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Al parecer, Pablo fue el que ganó a Tito. O sea, Tito fue rescatado por Pablo, entonces, en esa forma, él lo considera su hijo en la común fe o en la fe. Él le ganó y Tito fue al que Pablo le envió esta carta. Tito fue un griego, fue uno de los colaboradores de Pablo, en el que más confió y del que más dispuso. O sea, fue un excelente colaborador. O sea, hermano, cuando Tito o Pablo le confía a Tito varias encomiendas, eso habla muchísimo de la labor o de lo que estaba haciendo Tito. Porque, por ejemplo, aquí los pastores, ellos han expresado, más que nada el pastor Paco, él ha expresado y ha dicho que él puede encargarle una labor a alguien, que solamente él va a saber a quién se le está dejando y por qué se le está dejando, porque es, digámoslo, es fiel, él predica en las iglesias o comparte la palabra, él va mirando que está haciendo varias labores y es, aparte es confiable, digámoslo también, y no sé qué más requisitos, ya no me acuerdo si nombró más requisitos o más cualidades que él vio, pero yo me acuerdo de esas cualidades que él nombró y yo digo, es lo que Pablo vio en Tito, alguien en quien puede recargarse o apoyarse y decir, ¿sabes qué, Tito? Hoy te vas a ir a Jerusalén y te vas a llevar, mandó otros dos también a que le ayudaran y ¿sabes qué? Ellos están juntando un dinero, una ofrenda que le quieren mandar o quieren juntar entre todos para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y sabes, esta confianza que Tito adquirió, le ganó la confianza de que Pablo fuera y le encargara una encomienda tan grande. Yo no sé si vas captando, hermano, la confianza que Pablo tenía sobre Tito, que él se la fue ganando. Imagínate, encargarle dinero, que es lo más peligroso que puede haber en nuestra vida cotidiana, encargarle dinero a alguien. Yo no sé, hermano, si tú eres tan confiado que tú le sueltas el dinero a quien sea y le digas, ten, cuídame este dinero, mañana me lo entregas. Yo no sé si tú lo hagas y más si son cantidades enormes. Yo creo que nadie podría confiar eso, a menos de que le tuvieras mucha confianza, que lo conocieras totalmente y pudieras decir,
yo sé que Él no me va a robar. De esa manera es la labor que Tito hizo para ganarse esa confianza de Pablo. Y yo veo, es un excelente colaborador, hermano. Pablo envió a Tito a Corinto en varias misiones especiales para ayudar a la iglesia en sus problemas. Lo puedes checar en 2 de Corintios 7, del 1 al 16. Allí fue donde te digo que lo mandó por la colecta. Pablo y Tito también viajaron a Jerusalén, en Gálatas 2, 1 y 3. O sea, era de tanta confianza que podía ser su acompañante. ¿Sabes qué? Mira, yo me acuerdo de cuando el hermano fue acá a Guadalajara. Yo dije, ojalá me invite. Yo tenía ese deseo, que fue a dar unos estudios a los de Guadalajara. Dije, ojalá me invite este hermano. Y yo creo que no fui de su confianza, hermano. No me invitó. Yo dije, bueno, por algo ha de haber sido. Yo creo que todavía no llego a la confianza para que me invite. Pero, o sea, te pongo un ejemplo nada más para que veas que se requiere confianza, hermano. Para poder llevarlos y decir, vente, tú me eres útil. Vamos, yo allá te necesito, no sé, por si hay algún problema, ¿a quién voy a dejar? ¿A quién voy a acudir? No, yo necesito un compañero. Vente, Tito. Yo aquí preguntaría a los hermanos, ¿ustedes tienen a alguien en quien confiar así? Los pastores, Paco y Paquito, pueden decir, no, hermano, yo sé que si pasa algo, yo puedo encargarle a alguien. Aquí tengo uno de mi confianza, alguien que puedo confiar, alguien que puedo dejar. O sea, de ese tipo de colaboradores necesita la iglesia, hermanos. Y Tito era un excelente colaborador. ¿En quién puede Pablo descansar y decir, Tito? O sea, yo creo que ya hasta la misma iglesia sabía, va a salir Pablo, ¿a quién va a dejar? A Tito. O sea, es obvio. De ese tipo de colaboradores, hermano. Salieron a Gálatas y ahí va Tito con él. Gálatas del capítulo 1, capítulo 2 del versículo 1 al 3. En 2 de Corintios 8, versículo 1 dice, desde el 1 en adelante, Tito fue mandado por Pablo a la iglesia de Corinto para recolectar las ofrendas, ya lo expliqué un poco, el cual es digno de confianza, se le confió la colecta o la ofrenda para la iglesia. ¿Cuántos hermanos hay que se pueda confiar en ellos? Yo creo que es muy difícil, hermano, es muy difícil. Pero por eso estamos hablando acerca de este mensaje, para que Dios sea el que obre, hermano. Que Dios levante hermanos dispuestos a colaborar, hermanos dispuestos para que puedan confiar, recargarse en ellos, que puedan decir los hermanos ya, liberarse de esa presión y decir, bueno, pues dile al hermano, cabrón, ahí lo tenemos, vamos a confiar en él, vamos a hacerlo. Eso es lo que se trata, hermano, que el Señor despierte en ti una pronta acción, ponerte al servicio de la iglesia, hermano. Tito amaba a la iglesia y se preocupaba por ella. O sea, se requiere de amor, se requiere de preocupación, porque hermano, ¿de qué sirve nada más ponerte al servicio si tú no amas la iglesia? Por eso podemos ver que muchos, mira, se acaba la reunión y se van, no aman a la iglesia, aman más cosas diferentes. Pero está bien, hermano, está bien. Yo sé que no todos son llamados a lo mismo. Tito fue leal y dedicado a Pablo y al ministerio. O sea, él fue leal leal, dedicado a Pablo y al ministerio, trabajando estrechamente con el apóstol Pablo. O sea, un excelente colaborador. Imagínate, hermano, dedicado a Pablo. Tú puedes ver las cartas donde Pablo habla y al parecer en varias cartas es nombrado Tito como acompañante, como colaborador. Y aparte, también fue fiel al ministerio. A Tito se le encargó las iglesias en Creta. O sea, no estamos hablando de una iglesia.
eran varias en esta iglesia. O sea, él fue fiel, dedicado al ministerio, trabajando estrechamente con Pablo. Por eso los podemos ver juntos en las cartas. O sea, esto, hermano, me indica que fue un excelente colaborador. También viajaron a Creta, que es la carta que vamos a estar viendo. Pablo dejó a Tito ahí para que guiara en su desarrollo a las nuevas iglesias sobre la isla. O sea, él fue el que le dio instrucciones y es lo que vamos a seguir viendo. Le da instrucciones, mira Tito, te encargo. O sea, ya ahí le va a delegar cosas, le va a decir que haga, o sea, todas las instrucciones. Y Tito fue un colaborador digno de confianza como para delegarlo en Creta para completar lo que faltaba en las iglesias. ¿Sí? O sea, esa va a ser la labor de Tito en Creta. Y por la forma que Pablo se refiere hacia Tito, al parecer Pablo ganó a Tito por medio de la predicación, pues lo llama verdadero hijo en la fe. Te hago una pregunta, hermano. ¿Qué más se necesita para ser un excelente colaborador? ¿Le agregarías algo a Tito? Yo para mí no. Yo diría, wow, yo quisiera ser como Tito, en el cual pudieran confiar los pastores y que pudieran decir, ¿sabes qué, hermano? Te encargo. ¿Sabes qué, hermano? Te dejo. ¿Sabes qué, hermano? Puedes ir. O sea, a mí me gustaría ser como Tito, un excelente colaborador, hermano. Vemos a Tito, el cual Pablo pudo confiarle grandes encomiendas, hermano. O sea, no fueron sencillas, no fue barrer la iglesia. O sea, no fueron encomiendas como, ¿sabes qué, hermano? Ponte los ventiladores. No, encargarle iglesias, encargarlo de preparar ministros, de guiar a la iglesia y enseñarles cómo debe ser un pastor, cómo debe ser los hombres, los varones en la iglesia, cómo deben ser los niños, cómo deben ser las mujeres. O sea, es una gran encomienda, o sea, no es cualquier encomienda, hermano, ni tampoco fue muy sencilla. O sea, fue digno de confianza de Pablo. Un título verdadero, hijo en la común fe. O sea, por eso lo llama un hijo en la fe, porque él le ganó y fue digno de su confianza, fue digno de encargarle grandes encomiendas y apreciar a un genuino cristiano, porque hay muchos cristianos que no podemos opinar que sean verdaderos en la fe. O sea, Pablo se refería a este Tito como un verdadero hijo en la fe, ya no tanto por ser el que le ganó, sino la palabra verdadero, hermano, que hablen de uno. Imagínate ahorita en ti, que alguien se exprese y diga, yo conozco al hermano, él es un verdadero hijo en la fe. Conozco al hermano, es un verdadero hijo en la fe. O sea, está hablando mucho de su persona, de su entrega, de su fe, de su, digamos, todo lo que hace en la iglesia. Es un verdadero. Pero ¿de cuántos de nosotros se puede hablar de esa forma? Un verdadero hijo en la fe. ¿De veras tenemos ese título o nos queda, es el título? ¿O nos queda grande, hermano? Nos queda muy grande el que nos digan, es que es un verdadero hijo en la fe. Yo creo que muchos, al contrario, dudarían que somos cristianos. De muchos de aquí sí dudarían que somos cristianos. Hablamos de la iglesia mundial, hermano, yo creo que muy pocos serían verdaderos cristianos. Entonces, hermano, esta expresión a mí me dice mucho cuando Pablo habla de Tito, un verdadero hijo en la fe. Por último, hermano,
Tito tenía la habilidad para liderar, por lo tanto Pablo le dio la responsabilidad de conducir, alentándolo a que usara bien sus habilidades. O sea, él tenía la confianza en delegarle a Tito todo, porque conocía lo que era capaz y lo alienta y le dice, Tito, te encargo que estas iglesias tú corrijas lo que falta. Oye, qué bueno, ¿no? Porque Pablo sabía la capacidad de Tito. De esa forma, hermano, estamos terminando el mensaje a la iglesia o el mensaje de este día. Y lo vamos a concluir diciendo que Tito fue un excelente colaborador de Pablo. Gracias a la habilidad que tenía para ejercer un liderazgo, tenía buena conducta, era capaz de llevar a cabo tareas importantes a pesar de ser un joven. De esa manera concluimos este sermón del día de hoy y vamos a las aplicaciones, hermano. En las aplicaciones quiero dirigirme, hermano, a los pastores y más que nada a los que nos ven, porque a los pastores de aquí, pues yo no creo que les haga falta lo que yo voy a decir. A los pastores, ustedes como pastores que nos están viendo, están capacitando hermanos para poder encargarles tareas importantes. ¿O no lo haces por pereza o porque quieres liderar solo? O sea, esa es la importancia de capacitar líderes en este caso, o hermanos, para que tengan un liderazgo, pero muchas de las veces yo creo que no capacitan a hermanos porque no quieren compañeros a su lado. Yo creo que esa es la razón por la cual prefieren ir guiando a la iglesia solos, porque al tener a alguien, un líder que tenga una capacidad, digámoslo como un pastor, lo va a corregir. Y es lo que no quieren, correr el riesgo de ser corregidos. Pero como pastores yo creo que sí deben capacitar líderes, porque ustedes no son eternos. Ustedes un día van a faltar a la iglesia. Imagínate en las emergencias, que te pase un accidente como pastor. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a dar el sermón? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a hacer lo que estás haciendo como pastor? Si no tienes o no capacitas líderes, la iglesia va a crecer o va a seguir sin un pastor. Entonces ten en cuenta que no eres eterno. Si llegara a fallecer algún pastor, algún líder, hermanos, la iglesia va a seguir sola. Es cuando Jesús dice que cuando dañan al pastor, las ovejas se dispersen. Entonces, yo creo que no quieres correr ese riesgo. Es necesario que las iglesias cristianas capaciten líderes. A los jóvenes. Los jóvenes, ustedes como jóvenes, la pregunta es, pongan atención, jóvenes, la edad que tengas. Si eres joven, ¿crees que no tienes la capacidad para ser un excelente colaborador? ¿Tú crees que no tienes la capacidad o no quieres colaborar? Es algo muy diferente. Decir, es que yo lo trato de hacer y no puedo. A de decir, que lo haga otro. O sea, no es lo mismo. ¿Tú crees que no tienes la capacidad? Tito era un joven, ¿sí? O sea, si quisiéramos excusarnos con que es que yo soy joven, que lo hagan los adultos. Tito era un joven y fue un excelente colaborador. O sea que tú no tienes excusa. Tú también puedes ser un buen colaborador. Tito era un joven, Timoteo era joven,
¿Qué te impide a ti? ¿Qué te está impidiendo a ti ser un colaborador? Ahora, para que te acuerdes, recordemos que colaborador es alguien que trabaja junto a otros para lograr un objetivo común. ¿Qué te impide a ti? Que tú te pongas a trabajar junto con otros. ¿Por qué no hacer un grupo entre jóvenes y vamos a hacer algo en la iglesia? Por ejemplo, tienen un maestro en la escuela dominical. ¿Por qué no se ponen de acuerdo con el maestro? Hermano, ¿en qué podemos ayudar a la iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les parece? Que alguien proponga, bueno, que nos compren pintura y venimos y pintamos, hermanos, para que la iglesia se vea mejor. O sea, nada más es una idea. Pueden involucrarse en la colaboración para que la iglesia crezca, para que la iglesia siga adelante, hermanos. Te exhorto, hermano. Exhortar no es regañar. Exhortar es animarte o provocarte, incitarte a hacer algo. Eso significa exhortar. Te exhorto a involucrarte en las tareas de la iglesia para que despiertes el don o el deseo de ayudar y a trabajar por los propósitos de la iglesia. Esa es mi exhortación a los jóvenes. Que se traten, se involucren, no nomás que traten de involucrarse, que se involucren en los propósitos de la iglesia. Por ejemplo, cuando salíamos a predicar, involucrarse. Hermano, yo no puedo compartir, yo no puedo predicar, yo no puedo hacer esto, pero puedo dar un folleto. O sea, excusas no hay. ¿Se puede involucrar un joven? Sí. ¿Que quiera hacerlo? Si es tocado el día de hoy, joven, si te está tocando en tu corazón el Señor, si te está hablando y te está diciendo, tienes razón, yo he sido un perezoso, yo no he hecho nada, pero de hoy en adelante quiero servirle a mi Señor, quiero involucrarme en la iglesia, hazlo. Hazlo. No calles a tu espíritu, no lo calles, no lo prives, no digas, no, tú cállate, yo no quiero servir. No, si te está tocando el corazón, el espíritu, la palabra de Dios, hazlo. Hazlo, no desaproveches. Ahora la iglesia, hermano, por último a la iglesia. O sea, la iglesia en general, jóvenes, viejitos, adultos, niños, todo en general. Hermanos, ¿qué opinión tienen los hermanos de nosotros? ¿Serán opiniones buenas o malas? Estoy hablando de colaboradores. ¿Qué opinión tienen de cada uno en especial, hermano? ¿Buenas o malas? ¿Cuánto interés tenemos en la iglesia? O sea, ¿cuánto interés tenemos para que la iglesia, que digamos, yo estoy interesado en que todo salga bien para la reunión de mujeres, es el evento próximo, ¿no? Yo estoy interesado en que todo salga bien, voy a poner algo de mi parte. ¿Tenemos ese interés? Yo nomás pongo ese ejemplo porque es el próximo, pero hay más eventos, hay más cosas que se hacen. ¿Qué tanto interés tenemos? ¿Nos importa o no? Porque muchas veces, mira, nos entra por un oído, nos sale por otro, ¿por qué no? A mí que no. No me interesa. Digan lo que digan, yo no voy a mover un dedo. ¿Sí? Yo tengo preguntas para analizar cómo estamos, hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los propósitos de la iglesia? ¿Cuánto tiempo? ¿Nos involucramos o somos indiferentes? Yo te pregunto esa. ¿Nos involucramos o somos indiferentes? A mí no me interesa. Otra vez, pues allá ellos, yo no. Eso es ser indiferente, hermano, que no quieres involucrarte. Ahora, si lo hacías, ¿por qué ya no lo haces? O sea, ¿por qué no nos involucramos, hermano? Es una labor en conjunto. ¿Te acuerdas cómo lo describe Pablo? Que la iglesia es como un cuerpo y cada uno somos miembros
del cuerpo. Si un miembro no funciona, hermano, el cuerpo se daña, el cuerpo se queja. O sea, cada uno de nosotros debemos estar en unión, en comunión, un mismo sentido, un mismo propósito. Todos trabajando para un mismo propósito, una meta. Pero como dicen por ahí, ¿no? Unos cargan la carreta o apuchan la carreta y otros se suben. No, hermano, es todos empujar la carreta, todos trabajar para ese mismo propósito, no ser indiferentes. Así como Tito fue un excelente colaborador, también hay ejemplos de lo opuesto. Mira, Colosenses capítulo 4, 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí vemos a unos hermanos colaboradores con Pablo, entre ellos Demas. Quiero que pongas el ojo sobre Demas. Ya en segunda de Timoteo, eso fue en Colosenses 4:14. En segunda de Timoteo 4:10, ahora vemos cómo Demas ha desamparado a Pablo, amando este siglo, amando los valores y los placeres de este mundo. Ahí ya Pablo está diciendo, unos se han ido y Demas me ha desamparado. ¿Por qué desamparó a Pablo? Un comentarista dijo que porque a lo mejor a él no le gustó lo que vio, cómo estaba Pablo en la cárcel, sufriendo, padeciendo, y prefirió mejor irse amando los placeres de este mundo o de este siglo. No, yo no lo sé. Yo nada más sé que Demas desamparó a Pablo, dice, amando este siglo. O sea, y creo que muchos aquí les ha pasado lo mismo. Los hemos visto ser un buen colaborador, que están aquí firmes, colaborando, involucrándose, y luego ya no los vemos. ¿Dónde están? Sabe. Eso es muy común, hermano. Pero ahora no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a decidir. Tenemos que decidir, hermano, y esa es la exhortación que yo hago a la iglesia. ¿A quién vamos a imitar? ¿A Tito, que fue un excelente colaborador, o a Demas, que abandonó a Pablo de ser un colaborador? ¿A quién te gustaría representar? ¿A Tito como un buen colaborador, un excelente colaborador, o a Demas, que trabajó, estuvo con Pablo, pero a final de cuentas lo abandonó? Dijo, no, yo ya me voy. ¿Quién te gustaría, hermano? Yo creo que en tu corazón quieres decir a Tito, pero también sé que muchos no quieren decirlo porque se van a comprometer. Y es que eso requiere compromiso, implica decisión, como lo dije hace rato, decisión, que de veras decidas colaborar, entregarte al Señor, entregarte a la obra. Si has sido un colaborador, pero has dejado de serlo, recuerda que el trabajo en el Señor no es en vano. Vuelve a hacer las mismas cosas que hacías. El Señor te recibirá con los brazos abiertos, porque su voluntad es que le sirvamos. Pues al servir a la iglesia, servimos a Cristo. ¿Sí? Te lo repito otra vez. Si tú has colaborado, has sido colaborador por un tiempo, no te has ido, pero sigues en la iglesia, ya rendido, ya tirado, yo ya no. A eso es a lo que me refiero. Ya no lo haces. Vuelve. A una de las cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis le dijo, has dejado tu primer amor. Vuelve de hacer lo mismo que hacías antes. Así a ti. Vuelve a involucrarte. Vuelve a ser un colaborador excelente. Vuelve a hacer eso que el Señor te estaba
digámoslo encargando. Si ya lo abandonaste, vuelve a hacer las cosas que hacías. El Señor es a lo que te llamó, a que tú le sirvas, que le sirvamos. Él no quiere sillas calentándolas. ¿O si crees que nos llamó para nada más calentar la silla? No, hermano. Nos llamó para servirle. Para eso nos rescató, para que le sirvamos. Y ya el último, para los que nos siguen por la transmisión. Usted que nos ve por internet, si no es salvo, primero que nada, lo invitamos a que usted confíe en el Señor Jesús como su Salvador, como su Rey y Señor. Y esto involucra, primero, que usted escuche la palabra, que usted abra su corazón, que usted le reciba y que le acepte como su Rey, como su Dios, como su Salvador. Y dice la Biblia, San Juan 1:12, que a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Una vez que usted ya le recibe, usted es hijo de Dios. Entonces Dios puede usarle también como un vaso útil, como un vaso de honra, y usted también puede ser útil para servirle, pero se requiere primero ser hijo de Dios. Por eso el llamamiento o la primera invitación es: acuda a los pies de Cristo, para que usted también pueda tener vida eterna, ya deje de estar en condenación y a la vez pueda ser un vaso útil, el cual todo lo que usted haga, todo lo que usted le sirva, sea de agrado para Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.